Buenas noches equipo, ¿cómo están? Saludos, buenas noches, ¿todo bien de este lado? Bienvenidos, bienvenidos, un placer, gracias, que todo está bien. Bueno, de este lado les comento que está cayendo una buena agua, no sabía que iba a llover tanto, entonces en Santo Domingo Este está lloviendo bastante. Vamos, A las 2 en la tarde, si no voy a comenzar a decir, ay, que la bicho la parque, no, mira, fue así. vamos a darle un minuto a los demás que se integren para dar inicio. Profe, hola. Hola, hola María. Yo no sé si usted vio un mensajito que yo le mandé. Yo le escribí mandándole un mensajito diciéndole que mi hermano había fallecido y Sí, he tenido como, tú sabes, una semana muy difícil porque tengo que trasladarme aquí a Moca. ok, Entonces, para que usted me lo tome en cuenta, por favor, porque no quiero dejar el curso. excelente, sí, creo que les respondí y lamento mucho su pérdida, ¿verdad? Gracias. Es una pica longa, más. Entonces, bueno, vamos a ver si los demás se integran para así dar inicio. Un segundito, por favor. Mientras, dudas, aclaraciones sobre los puntos que vimos la semana pasada. ¿Alguno tuvo alguna duda? Bueno, entonces, vamos a enviarle un correo para que ellos sepan que estamos por acá. Bueno, líderes, vamos a iniciar nosotros mientras entonces para ir ganando tiempo. Bien. Entonces, ya por acá estoy compartiendo mi pantalla, me confirman si pueden visualizarla correctamente. También mi cámara. Sí, se Entonces, visualiza. muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver el contenido del curso de hoy. Nosotros, continuando con nuestro plan, nuestro cronograma de actividades, en la segunda semana debemos trabajar las unidades 3 y 4. Bien, en la segunda semana, que es en la cual nos encontramos en este momento, que es acá, debemos trabajar específicamente las semanas, las unidades 3 y unidad 4, las cuales tienen estas actividades que deben desarrollar en el transcurso de la semana. Bien. Entonces, una parte importante que vamos a estar viendo es la parte de la consolidación de datos. Eh, perdón, la importación de datos. Esto es de vital importancia, pues las mayorías de las acciones que se realizan en Excel se realizan con datos. Entonces, esos datos, por lo regular, vienen en grandes cantidades y no necesariamente de la manera más ordenada, bien, de la manera más ordenada. Y una de las funciones primordiales del uso de Excel es precisamente nosotros colocar los datos que se muestren de una forma más digerible, más fácil de digerir para
ese personal que es al final quien los va a consumir. En la unidad 3 vamos a trabajar la importación de diferentes orígenes de los datos. Vamos a trabajar esa parte. Ya para la unidad 4 vamos a ir dándole la introducción al tema de los macros. Los que estuvieron conmigo en el módulo básico, en la última unidad, dimos un pequeño preámbulo a la parte de los macros grabados. Ya en esta unidad 4 empezamos nuevamente a ver el tema de los macros grabados y habilitar una pestaña que se llama la pestaña de programador, la cual nos permite precisamente administrar, grabar o programar y utilizar lo que son los macros. Bien. Esto a modo de introducción al mundo de los macros, pues ya para las semanas 3 y 4, perdón, vamos a estar visualizando la unidad 5 y 6, las cuales están directamente enfocadas a la programación de macros, que es ya un ambiente un poco más profundo a nivel eh, de lo que macro representa. Bien, es muy importante que lo tomen en consideración. Entonces, vamos a continuar con las unidades. Si entramos acá, nos dice que va a estar disponible desde el 18 hasta el domingo 24, sin penalidad por entrega de fecha. Claro, podemos hacer algunas excepciones acá para que puedan tener un poco más de tiempo, pero vamos a hacer lo posible por avanzar en este sentido. En la unidad 3 vamos a estar viendo la consolidación de datos y la creación de consulta. Igual acá en esta unidad tenemos disponible el material didáctico que les recomiendo guarden y visualicen. Acá específicamente vamos a estar trabajando la consolidación de datos en Excel. Y acá nos indica que, suponiendo que luego de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes ciudades, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información correspondiente a un mes en específico. Necesitamos consolidar la información en una sola hoja para poder crear un reporte, para consolidar datos, perdón, para poder crear un reporte. Para consolidar los datos en Excel tenemos el botón consolidar que nos ayuda a obtener el resultado deseado de manera fácil. Supongamos que dicha información de la hoja 4 es, es la siguiente en este caso. En este escenario, si se fijan, tenemos aquí los diferentes meses y al final vamos a tener un resultado. En este escenario, lo que se está visualizando es consolidar los datos de diferentes hojas, pero que estén en un mismo libro. Bien, en un mismo libro. Y para esto, vamos a descargar la actividad 1 de la unidad 3. En el caso de la unidad 3, tiene 3 actividades orientadas específicamente a la consolidación de datos en de diferentes formas. Bien. También, como material de apoyo, acá tenemos los audiovisuales pregrabados de la unidad, en los cuales ustedes van a poder visualizar cómo consolidar, cómo importar archivos de texto con delimitadores y cómo ejecutar la herramienta Microsoft Query, la cual vamos a estar viendo también en este encuentro. Entonces, realmente hay información bien interesante que vamos a estar trabajando en esta unidad. Entonces, ya por acá vamos a descargar la actividad 1, la cual vamos a ir visualizando. Ok, entonces acá tengo las instrucciones. Básicamente, aquí ya no es necesario que ustedes generen una base de datos, que es el primer paso. Pues si se fijan, ya aquí en las hojas subsecuentes tenemos las diferentes informaciones que vamos a trabajar. Si quieren hacerlo con un listado adicional, pueden hacerlo también. Van a utilizar la función consolidar
y van a consolidar la información de ventas de los 3 meses en una única hoja, la cual se puede llamar hoja 5 en este caso porque asume que ya aquí tenemos 4 hojas, pero no necesariamente. Pues a veces cuando yo cierro el archivo y vuelvo y lo abro, puede que Excel vuelva y vea como una hoja 1, pues no encuentra una de estas hojas que tenga esto como nombre. Bien, entonces ya posicionado en esta nueva hoja que hemos creado, vamos a ir al menú datos, y ya dentro del menú datos, aquí tenemos la sección de herramientas de datos. En las herramientas de datos, aquí tenemos la opción de consolidar, que es este que está aquí. Consolidar básicamente resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Por ejemplo, si se tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para aunar todas esas cifras en una hoja, en este caso de cálculo, para mostrar los gastos de la empresa. Entonces, vamos a ejecutar la función y aquí nos muestra, nos pide qué debemos hacer. Yo quiero sumar los valores. Aquí yo puedo aplicar diferentes funciones. Lo voy a dejar en este caso como suma. Y en la referencia, lo voy a seleccionar el rango de datos de cada una de las hojas que tienen las informaciones para que entonces la función consolidar haga su trabajo. Entonces vengo por acá, selecciono estos datos, le digo acá agregar, luego voy a agosto, selecciono estos datos, le digo agregar, y si voy a septiembre y vuelvo y selecciono los datos, le digo agregar. Bien, y aquí tengo los 3 meses. Aquí debajo tengo algunas opciones que puedo utilizar. Por ejemplo, utilizar rótulos en la fila. En este caso es esta fila que tengo acá. Y la columna de la izquierda, que son estos datos que tengo acá. Estos datos que tengo acá. Entonces lo selecciono ambos. Y cuando presiono aceptar, voy a darme cuenta cómo él automáticamente fue colocando cada uno de los datos en donde corresponde. Podemos observar que en el caso de Venezuela solo tuvo ventas en agosto. O sea que si voy a septiembre o si voy a julio, no voy a encontrar Venezuela como un país que tuvo una venta. Entonces, eso a modo de ejemplo, podemos aquí visualizar cómo se representa un valor sin venta en estas posiciones. Al final voy a tener un único encabezado arriba con los 3 valores y los diferentes países. Esto va a evitar que yo tenga que estar dando saltos para ver si aquí hubo una venta o acá hubo una venta o acá hubo una venta. Simplemente ya yo con este tipo de consolidación lo logro de manera automática, que es muy importante. Pues imaginemos que, por ejemplo, en este caso, que no son muchos ítems, el simple hecho de yo buscar si República Dominicana, que está aquí en la primera posición, está acá en las diferentes posiciones y luego buscarlo en julio también de manera manual, sería una labor bien trabajosa para un ser humano. ¿Bien? En este caso, claro está, están bien ordenaditos, que es bien fácil para nosotros identificarlo, pero en un escenario más real, no, de seguro no estarían tan ordenados y sería una labor muy fuerte. Bien, entonces, básicamente ya con realizar esto, van a guardar este archivo y ese es el archivo que van a cargar en la actividad 1. En la actividad 1, que es este que está aquí. Acá. Una vez lo guarden, lo cargan por acá. Luego vamos a la actividad 2. En la actividad 2, la descargo, vamos a ejecutarla. En la actividad 2 tenemos que vamos a descargar de la plataforma los libros requeridos para este ejercicio. En este caso me está haciendo referencia a los libros productos y precios, que son archivos de insumo que vamos a utilizar en la plataforma. Por ejemplo,
Aquí debajo tenemos estos archivos, uno que se llama precio. Cuando yo hacerle un clic, miren cómo se descarga acá. Otro que se llama producto. Cuando yo hacerle clic, se descarga también por acá. Y van a notar que cada uno de esos archivos son archivos que pueden ser incluso relacionados, impresos o generados desde un sistema, precisamente como para hacer para ejemplificar que como un ambiente lo más real posible. En este caso tenemos un libro que tiene el nombre del producto y un ID que representa ese ID de producto. Luego en este tenemos los precios y un ID que representa los precios. Entonces, por ejemplo, cuando él encuentra el 25061, que es el producto arroz, con el 2561061 acá, ya él sabe que arroz vale 23, por ejemplo. Bien. Entonces, imaginemos esto igual dentro de miles de productos que tengamos que hacer esto manualmente. Realmente es una labor bien titánica. Entonces, la idea es básicamente descargar esos archivos que nos van a servir de insumo para nosotros acá hacer la consolidación de esas informaciones, pero en este caso lo vamos a hacer desde dos libros separados. El ejemplo anterior lo vimos desde dos hojas en el mismo libro, o desde tres hojas en el mismo libro. En este escenario estamos viendo dos libros en un libro nuevo que está en blanco, que es este que está acá. Bien. Como punto importante, a la hora de ustedes descargar los archivos, deben colocarlo en una carpeta en el escritorio. Les recomiendo que creen una carpeta, en mi caso yo tengo esta que se llama ejemplo query, y cuando accedo a ella, aquí dentro ya tengo mis archivos. Bien. Y es desde acá donde yo voy a invocar esos archivos cuando esté utilizando el manejador de query. Entonces, para hacer esta funcionalidad, vamos a ir a la parte de obtención de datos. Me voy a ubicar por acá. Vamos a ir al menú datos. Y acá tenemos la sección de obtener y transformar datos. Desde acá yo puedo recuperar información, lo que se llama el get data, obtener la información desde diferentes archivos, que pueden ser algunos estandarizados, como en el caso de los XML, JSON y demás, que son archivos que ya vienen generados desde un sistema, así como decir un archivo de Excel. ¿Okay? Pero también puedo enlazar con otras bases de datos, de sistemas o de plataformas en la nube y así sucesivamente. En nuestro caso, como vamos a trabajar ya con archivos predescargados, vamos a utilizar de otras fuentes de Microsoft Query. Cuando utilizamos esta función, él nos va a pedir que indiquemos qué tipo de archivos son los que vamos a utilizar. Y acá yo le voy a indicar que va a ser un archivo de Excel. Presiono aceptar. Me va a pedir que indique la ubicación. Voy a decirle por acá que es en Eduardo Villar, que es en el escritorio, y que mi archivo se llama, vamos a ver, ejemplo query, que es este que está. Primeramente voy a tomar el producto. Le digo acá aceptar. Ya aquí podemos visualizar el producto. Muy importante, miren. Si acá yo no tengo algunas opciones habilitadas, puede entonces que me dé un error cuando estemos en este proceso. Si yo le digo aquí opciones, pueden ver que aquí tengo diferentes tablas habilitadas. Si yo, por ejemplo, quito la tabla del sistema o quito alguna de estas tablas y le digo aceptar, miren cómo no se muestra. Y no solamente eso, que en el momento que usted vaya a realizar, voy a realizar el ejercicio nuevamente para que vean la diferencia. Vamos a obtener la información desde Excel. Le digo aceptar. Busco acá mi documento. Miren el error que me da. Bien. El origen de los datos no contiene tablas visibles. Eso quiere decir que algunos de estos cotejos de acá no están cotejados. Yo debo tener los 4 de arriba cotejados. Y ya cuando le digo aquí aceptar, entonces aquí me aparecen las hojas de ese libro que yo selecciono. Por lo regular la información está aquí en hoja 1
lo cual yo la puedo seleccionar simplemente diciéndole que en base a esa información yo quiero que se haga la consulta. Si voy muy rápido, me dejan saber que a veces avanzo un poco más rápido del normal. Entonces aquí tenemos las diferentes columnas que tiene esa hoja. Le digo aquí siguiente. Ya acá podemos tener información sobre, por ejemplo, si quiero colocar algún filtrado de datos, puedo seleccionarlo aquí, que el ID sea ascendente, que el nombre del producto sea en orden alfabético. Todo ese tipo de filtrado lo puedo configurar seleccionando un producto de esto y seleccionando acá el tipo de ordenado que yo quiera, lo puedo trabajar. En nuestro caso no aplica, le voy a dar a siguiente. E igual acá yo puedo también especificar el orden de los datos, si va a ser ascendente o descendente, en base a estos valores o columnas que tengo acá. Ya aquí, en la fase final de este primer punto, yo puedo seleccionar qué yo quiero hacer. Si devolver los datos de ese archivo Excel, lo cual no tendría mucho sentido, pues va a mostrar la información tal cual de ese único archivo que hemos seleccionado. O si puedo ver los datos o modificar la consulta en Microsoft Word. Esta opción es la correcta, pues una vez yo la selecciono y le presiono aquí finalizar, él me va a abrir el Microsoft Query. El Microsoft Query es una herramienta que viene como complemento en Excel, el cual me permite hacer ese tipo de consolidaciones entre diferentes libros de Excel. Si se fijan, aquí tenemos representado nuestro primer libro y acá tenemos las diferentes columnas que representan ese libro. Si yo tengo la necesidad de agregar un segundo libro que debe estar en la misma carpeta que yo seleccioné el primer archivo, puedo venir por acá en tabla, decirle agregar tablas y acá seleccionar de los archivos que tengo en esa misma carpeta el siguiente. Cuestión de que cuando le dé aquí agregar, entonces podemos ver aquí arriba ya donde tengo la segunda tabla como ID de producto que va a ser el factor común y acá tengo los precios y de este lado tengo el nombre del producto. Ya yo puedo cerrar esto, pues aquí tengo las diferentes tablas. Ya solamente nos queda enlazarla para que aquí nos permita colocar el precio. Para enlazarla simplemente acá en el mismo tabla puedo crear una unión. La unión me permite a mí yo indicarle que cuando se repita acá y acá el ID de ese producto, mueva el precio a la hoja donde está el producto o mueva el producto a la hoja donde está el precio. Bien, entonces si se fijan aquí, como ya tengo el producto primero, lo ideal es que el precio se mueva a esta columna de acá para que de esta manera se vea el código del producto, el nombre y luego el precio. Bien, entonces para ello vamos a utilizar aquí la opción 3, la cual me permite incluir todos los valores de esa hoja 1 que tiene el ID y el nombre del producto y solo los registros donde coincidan el ID y el precio. Entonces le digo aquí agregar, miren aquí donde se agregó el enlace. Cuestión de que cuando ya le digo acá cerrar, vamos a anotar, miren el enlace aquí entre una tabla y otra. Y aquí tengo la información. Cuestión de que ya aquí yo simplemente tengo que seleccionar el precio y ya aquí él me lo agrega. Bien. Entonces, esto también es de vital importancia, pues nosotros queremos que se mantenga lo que se llama la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos? Que este precio que está representado por este ID en ambas tablas haga referencia al arroz y que ese precio se cambie y mañana quizás la salte en ese valor y viceversa. Bien, eso es lo que queremos. Ya una vez que logramos mostrar la integración de los diferentes libros en una única pantalla, entonces acá yo puedo seleccionar que devuelva esos datos a Microsoft Excel. Él me va a pedir que yo seleccione un rango de celda, en el caso yo le voy a decir que sea aquí. Y cuando le digo aceptar, entonces ya tengo acá en un formato de tabla esos datos que hemos consolidado, en este caso de los diferentes libros en este libro. Aquí podemos incluso hacer filtrado de datos en base a esos valores que ya tenemos previamente configurado acá. Bien,
Entonces, esta actividad ustedes la van a guardar y es la que que van a colocar acá en la unidad, la actividad 2 de la unidad 3. Actividad 2 de la unidad 3. Es la que van a colocar ahí. Entonces, si continuamos avanzando con la guía didáctica de la unidad, se van a dar cuenta que todo este es el contenido y aquí hay un paso a paso que les va mostrando todo lo que deben hacer, incluyendo acá en la guía. Sí tenemos algunos cambios en la última práctica de la unidad 3, en la tercera. Miren aquí el enlace entre una tabla y otra. Y es acá, importar los archivos de texto. Bien, los archivos de texto son muy comunes al momento de intercambiar información entre diferentes tipos de sistemas. Anteriormente, los sistemas de las grandes empresas no garantizaban un archivo, no generaban archivos Excel, sino archivos de texto. Por esa razón, Excel incorporó desde sus primeras versiones la funcionalidad de importar archivos de texto, de manera que se pudiera analizar dicha información dentro de Excel. El día de hoy se sigue utilizando este tipo de archivos para intercambiar información, ya que son archivos muy ligeros, a pesar de la gran cantidad de información de datos que pueden llegar a contener. O sea, eso nos permite a nosotros que sean muy ligeros, poderlos mover de un lugar a otro con facilidad. Un archivo de texto que contiene información de una base de datos siempre hace uso de algún carácter especial para separar las informaciones pertenecientes a cada columna. Es precisamente ese carácter utilizado el que hace referencia entre un tipo de archivo y otro. Por ejemplo, aquellos archivos en donde cada cambio de columna está indicado por el signo de puntuación, coma, es conocido como CSV, por su sigla en inglés de Comma Separate Values. Observa el siguiente ejemplo de un archivo CSV. En este caso, si se fijan, aquí tenemos un punto y coma que, que es el que está separando cada uno de las columnas entre uno y otro. Aunque visualmente no se ven con la misma cantidad de caracteres, pues la palabra fecha tiene 5 caracteres y esta fecha que está acá tiene 5, 6, 7, 8 caracteres. Realmente lo que va a hacer la diferencia es el delimitador que se esté utilizando, el separador entre una columna y otra. Al final, aquí se van mostrando los pasos sobre cómo hacer el proceso y aquí debajo van a encontrar el proceso como tal y algunos cambios que van a notar en versiones a partir del 2016 en adelante, que no van a ser totalmente igual a como se muestra en el manual, pero que en mi caso, como tengo la versión 365, que es la más reciente, le voy a mostrar en el encuentro. Por ejemplo, vamos a descargar aquí la actividad, que es esta que está acá, y el archivo de insumo que vamos a utilizar, pues aquí se nos dice que debemos descargar y luego utilizando el importar archivos de texto, debo traer esa información acá. Entonces, aquí hay un archivo que vamos a utilizar, que es el archivo de insumo datos de ejemplo. Y si uno de ustedes hizo una consulta creo que en el grupo de WhatsApp, y ahí les aclaramos que para descargarlo deben hacer clic derecho en este caso, guardar enlace como, y aquí él les va a dar la opción de guardar el archivo tal cual, sin que se vea alterado, como cuando ustedes intentan abrirlo con el navegador. Bien, cuando le dan doble clic y lo abren por el navegador. Entonces, ya aquí tengo los datos de ejemplo y vamos a importarlo por acá. Para lograrlo, vamos a volver nuevamente al menú datos, pues obtener la información desde ese documento. Es un get data, por ende debemos obtenerla por acá. Va a ser desde un archivo, ¿sí? Y va a ser desde un archivo de texto o CSV. Archivo de texto o CSV, el cual selecciono acá.
Vamos a esperar que abra acá el asistente. Aquí está el asistente. Le voy a decir en qué ubicación está el archivo. Aquí está haciendo la carga. Miren el archivo acá donde lo cargó. Podemos visualizar visualmente que el separador entre un campo y otro es la I comercial. No sé si lo logran visualizar acá. La I comercial entre un archivo, o sea, aquí no tenemos coma. Es una forma de nosotros identificar que es un tipo de archivo diferente. Aquí le voy a decir entonces cargar. Y él acá va a hacer la información. La muestra de esta forma, toda en una única columna. Bien. Pero esto no nos resulta, a nosotros no nos da resultado, ¿verdad? Entonces vamos a ir nuevamente atrás. Vamos a insertar nuevamente, perdón, datos. Datos de texto. Este es el archivo. Transformar datos. Y en esta opción es lo que hace es que analiza cuáles son los separadores y me permite a mí yo poder hacer la separación. Bien, vamos a eliminar esto que está acá. Miren aquí cómo me muestra los datos, ¿bien? En el orden como está por defecto. Entonces, acá, esta herramienta se llama Power Query. Es una herramienta muy útil para nosotros transformar datos. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo opciones para dividir en columnas si quisiera, agrupar por algún caso en específico. Si quiero transformar la información, puedo hacer transformaciones. Si quiero agrupar, también puedo trabajar un poquito sobre esto. Más adelante, cuando esta herramienta se ve mucho más a profundidad cuando estamos trabajando con la herramienta Power Query, no sé si, o Power BI, perdón, Power BI, no sé si han escuchado sobre esa herramienta, que es un curso que va luego de Excel avanzado, en el cual se trabajan lo que son los dashboards, el análisis de información, que usted puede dar un clic y la información va cambiando en los gráficos y demás. Todo eso se ve en Power BI y se trabaja mucho más a profundidad con el Power Query en ese curso, ¿bien? Eso lo podríamos ver ya después más adelante. Pero mientras, para lo que necesitamos acá, vamos a hacer el caso de estudio acá. Entonces, por ejemplo, ya identificamos acá que es la I comercial de separador. Yo voy a utilizar aquí esta herramienta en el menú inicio que se llama dividir en columnas. Y le voy a decir acá que va a ser por delimitador. Pues el delimitador es la I comercial que está delimitando entre una columna y otra. Miren cómo él automáticamente hace un análisis de los datos. Y miren cómo él identifica que la I comercial es ese delimitador. Bien. Y aquí debajo yo puedo indicarle delimitador situado más a la derecha, más a la izquierda, o que para cada aparición de ese delimitador represente una columna. Bien. Le digo aceptar. Miren acá cómo él automáticamente hace la separación y elimina la I comercial. Bien. Acá arriba inclusive yo puedo modificar este encabezado. Si quisiese, lo puedo modificar. Si quiero, por ejemplo, eliminar ese colon 1 que tengo acá y dejar este como encabezado, le puedo decir acá, utilizar la primera fila como encabezado. Cuando presiono este botón, miren cómo él automáticamente asume esos encabezados que teníamos y ya no dice esas opciones que decían acá tan simple. Por ejemplo, para darles aquí una pequeña y puedan ver como el poder que tiene esta herramienta, bien fácil, por ejemplo, acá yo tengo en el representante, tengo el nombre y el apellido juntos en una única columna. Ya vimos opciones de consolidado, ¿bien? De unificación.
Vimos inclusive en Excel intermedio, vimos opciones de concatenar, de unir diferentes columnas en una nueva celda. Entonces, acá con opciones como esta, yo puedo aquí agregar, por ejemplo, de esta, separarlos en nombres y en apellido, en dos columnas. Por ejemplo, aquí le digo agregar columna, y aquí le voy a decir extraer. Puede ser acá, por ejemplo, texto después del delimitador, y aquí le puedo colocar un espacio. Entonces, ¿cuál es el texto que está después del espacio? El apellido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí le puedo, cuando lo coloco acá, miren cómo me dice aquí Crespo, Marquine, Crespo, que son Silvia, ¿lo ven? Entonces a este yo le puedo colocar aquí arriba apellido. Aquí tengo esa información del apellido. Puedo hacer el mismo ejercicio otra vez y decirle, extrae el texto que esté antes del delimitador, el cual también va a ser un espacio. Lo único que en este caso, en vez de traerme lo que está después, él me va a traer lo que está antes. Miren acá, Isabel, Cecilia, todo esto. Ya si esta columna yo no la necesito, simplemente la quito y puedo arrastrar acá, vamos a colocarle nombre. Y puedo entonces arrastrar el nombre hacia acá y luego arrastrar el apellido. Bien, y así yo tengo aquí los diferentes códigos y las diferentes unidades. Cuestión de que ya si yo quiero, por ejemplo, devolver esa información a Excel, puedo cerrar y cargar y ya esa información es la que va a retornar a Excel en el formato y en los encabezados, con los encabezados que yo le he indicado previamente. Bien, entonces esa herramienta de Power Queries es súper, súper importante a la hora de nosotros hacer lo que se llama la transformación de los datos. Bien, entonces eh, se los dejo aquí de tarea. La actividad práctica no es tan compleja. Bien, no tienen que hacer la transformación. Se los di ahí como adicional mientras vamos camino a Power BI, que es el siguiente módulo. Entonces, les queda por aquí ese detalle. Al final, deben cargar la actividad de una forma similar a esta, y la cual van a cargar acá en la actividad 3 de la unidad 3 para ya completar la unidad 3, bien, que son las herramientas de consolidación de datos que están disponibles en Excel avanzado. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración sobre los puntos que hemos visto en la unidad 3? ¿Dudas, aclaraciones? Hasta ahora vamos a ver en la práctica, profe. Excelente. Bueno, voy a tratar de cargarle la grabación a la mayor brevedad, cuestión de que puedan eh, ir realizando la práctica con la grabación, pero si no, la pueden visualizar a tiempo, si quieren ir avanzando, pueden ver aquí los audiovisuales pregrabados que están acá disponibles también. Bien, entonces vamos entrando al mundo del macro, señores. El mundo del macro es este que está por acá. Y básicamente también por aquí contamos con una guía. Esta guía didáctica, que es la que vamos a estar trabajando en la unidad 4, contiene diferentes informaciones. Por ejemplo, aquí se va a trabajar la parte de macros, de la ficha programador, de la grabadora de macros y de Solver. Entonces, aquí nos dice que es una macro. Nos habla de que una macro en Excel se remonta al griego, la palabra macro, tal como lo define Wikipedia en este caso, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente,
es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Estas acciones que haces de manera repetida se podrían automatizar con el uso de una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Nos habla de un lenguaje de programación. Las macros se escriben en un lenguaje de computador especial que es conocido como Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad de dicho programa. Pero no te preocupes, si no eres un programador de computadoras, Excel provee de una herramienta especial que permite crear una macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación. Bien. Ya por acá empezamos a ver la ficha, cómo mostrar la ficha programador. Se van mostrando los pasos, el paso a paso, sobre cómo mostrar esa ficha. A la ficha que hablamos, que nos referimos, es a esta pestaña. Es a esta pestaña que tenemos acá, que es la pestaña de programador, la cual tiene todas estas opciones que por defecto no viene habilitada en Excel. Si la quiero habilitar, vengo a Archivo, Opciones. Y debajo lo tengo, Opciones. Y acá en Personalizar cinta de opciones, aquí tengo los diferentes menús. Si se fijan aquí arriba, todos estos menús que tengo acá arriba son estos encabezados que tengo acá. Y esta pestaña de programador viene sin cotejar, por eso no se muestra. Usted viene acá, la coteja, presiona aceptar y ya se va a mostrar. Bien, esos pasos que nosotros estamos mostrando son estos pasos que se muestran acá. Miren aquí, opciones, te vas por acá, activas aquí desarrollador, en algunas versiones dice desarrollador en vez de programación. Y les va a aparecer por acá esa pestaña. Bien, con todas esas opciones. Ya por acá hay otras opciones, si en dado caso tiene algún bloqueo, les muestra aquí cómo establecerlo como una herramienta de confianza para que Excel no lo bloquee. Pues como son programas que se desarrollan en macros, entonces puede que él entienda que es un código malicioso que quiere atacar el sistema. Y ya por acá entonces empiezan a mostrar cómo utilizar dichos macros. Bien. Entonces vamos a ir viendo la actividad. Básicamente acá igual tenemos audiovisuales que les van a servir de apoyo pregrabados sobre cómo habilitar la pestaña, sobre cómo grabar el macro, bien, se va mostrando aquí cómo hacerlo paso a paso. Y en este escenario solamente tenemos una única actividad. Bien, esa actividad está compuesta por varios puntos que deben desarrollar en este macro. Un punto importante para las personas que tengan Windows 11, puede que al momento de descargar el archivo, como les decía anteriormente, él lo vea como un archivo que deben habilitarlo, pues lo bloquea. Bien. Si yo quiero desbloquear ese archivo, yo lo cierro. Si tienen Windows 11, ¿bien? Y le aparece esa franja roja, van donde esté el archivo, lo descargué aquí en descargas. Y acá le vamos a dar clic derecho, propiedades, y aquí va a encontrar esta opción que les dice, este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Como yo sé que viene de un lugar seguro, le digo aquí desbloquear, aplico ese desbloqueo y cuando abro mi archivo nuevamente ya no me va a aparecer esa franja roja y me va a permitir trabajar. Mientras aquí le esté apareciendo esa franja roja, no le va a permitir trabajar. Bien. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. Por ejemplo, me dice realizar una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3, realizar la sumatoria entre las tareas, el total de tareas y el examen final, y que el macro debe colocar los nombres de damas y de caballeros en colores específicos como rosado y azul. O sea, él debe determinar si ese nombre es de dama o de caballero y colocar el color que representa ese género. ¿Bien? Entonces,
ya vamos viendo que el tema de los macros conlleva un poquito más de inteligencia, o eso es lo que nos brinda a nosotros acá en el tema de eh, la ejecución de las tareas. Entonces, por ejemplo, en el caso del macro grabado, si vamos a programación, aquí veo la grabadora de macros. La grabadora de macros es una herramienta que al yo presionarla me pide algunas informaciones. Me pide el nombre del macro. Le voy a poner aquí cálculo de calificaciones. Y un punto muy importante de tomar en consideración es que los nombres de los macros no se escriben con espacio. Si lo escribo así, me va a dar un error del nombre del macro. Entonces, debo agregarla o con rayita abajo o todo junto. Rayita abajo o todo junto. Aquí podemos utilizar una combinación de teclas, así como utilizamos control P para imprimir, control S para subrayar. Aquí podemos agregar una combinación de teclas que nos va a ayudar precisamente a invocar ese macro si no tenemos un botón disponible para ejecutarlo. Acá debajo yo puedo indicar en qué lugar yo puedo guardar el macro. Puedo guardarlo en este libro, cuestión de que cuando se envíe este libro, se elimine o lo que sea, el macro se elimina. Si lo quiero guardar en un libro nuevo, o si lo quiero guardar en mi libro de macros personal, esto como para ya cuando lo quiero guardar para algo muy propio mío y quiero que esté disponible siempre. En nuestro caso vamos a seleccionar este libro. Y la descripción no es menos importante, pues si mañana otra persona tiene que venir a ejecutar este macro, la descripción le puede ser de mucha ayuda si yo no estoy disponible para entender cuál es el macro que ejecuta una acción. Bien. Y esto. Perfecto, entonces ya aquí yo tengo toda la información que se requiere para empezar a grabar un macro. Cuando yo presione aquí aceptar, van a notar que acá va a cambiar la opción de grabar macro. Le di aceptar, miren cómo dice ahora detener grabación. Y la idea es que ya acá todos los clics y todas las funciones que yo ejecute, ese macro va a estar guardando esa información. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a sumar estos valores con la función suma. Y aquí se generó esta información, se sumó. Si yo arrastro hasta acá, voy a tener también el total. E igual, si selecciono hasta acá y le digo sumar, voy a tenerlo acá. Y si arrastro hasta acá, también tengo aquí mi total. Vamos a centralizar, ponerlo un poquito más grande. Todo esto lo está guardando el macro, precisamente, para luego él ejecutarlo solo. En el caso de los nombres, vamos a aplicar aquí lo que se llama el formato condicional. ¿Se acuerdan que lo vimos en el intermedio, el formato condicional? Ese lo vamos a aplicar acá. Y para aplicarlo, previamente debemos identificar factores en común. Por ejemplo, las damas, los nombres de las damas acá tienen un factor común y es que todas finalizan con la letra A. Bien, si se fijan aquí, María, Hilda, Aida, Cristina, eh, luego tengo aquí a Telma y luego tengo a Elsa. O sea que todas finalizan con la letra A. Entonces yo puedo crear un formato condicional, una regla, la cual yo le diga acá, bueno, mira, en esa celda que yo tengo seleccionadas, si hay un texto específico que termina por la letra A, entonces a esas celdas le vas a aplicar un formato, le vas a aplicar un formato que va a ser un relleno rosa. Y lo van a anotar aquí como él lo aplica. Bien. Entonces, luego vamos a tomar los masculinos. Entonces, en este caso, un factor común que tengo en la mayoría de los caballeros es que su nombre contiene la letra O, a excepción del primero. Bien. Entonces, su nombre contiene la letra O. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a crear otra formato condicional que sea un texto específico que contiene la letra O. ¿En qué posición? No sé. En alguna posición él tiene la letra O.
y en este caso va a ser de color azul. Miren aquí como él automáticamente lo aplicó. Y todo esto continúa grabándose acá en el Mac. Bien. Ya yo aquí le voy a decir detener. En el caso de Juan no aplicó para ninguna. Bien. Pero yo aquí le voy a decir que Juan va a ser Juana para que cuando... Vamos primero, antes de aplicar esto, vamos a eliminar esta configuración porque la idea es que el macro lo haga solo cuando nos toque Profe, la pero la próxima vez. pantalla no se ve. Yo no veo la pantalla. O es Los que yo tengo demás, problema aquí. los demás, ¿me pueden Se ve confirmar? oscuro. Los demás, ¿alguien más que me pueda confirmar? De mi parte se ve, yo tengo una computadora. Se ve bien. ¿Se ve? Se ve. Sí, señor. Ah, ok. María, Pues yo sé verifique, la por del favor. problema. Sí. Yo estoy en el Si es celular, un... pues. Ah, pues, Yo excelente. también estoy bien. Pero yo la tenía ahora mismo. Pero déjame ver, está bien. Gracias. Si no, no escuchamos mucho Indira, pero... Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar esto. ¿Por qué? Porque ya le enseñamos. Cuando grabamos el macro y detuvimos la grabación, entonces ya el macro aprendió. La idea es ahora nosotros modificar estas informaciones. O sea, que esto, que son los resultados, eliminarlos. Estos, que son estos nombres que están acá, yo lo voy a eliminar también en cuanto a lo que es el, el formato condicional. Vengo por acá, le digo borrar reglas, borrar todas las reglas de esta hoja y voy a hacer cambios. Por ejemplo, María estaba en color rosa, ¿verdad? Le voy a agregar aquí una O, Mario, y a Juan, que se quedó en blanco, le voy a agregar una A al final de Juan. Entonces, en teoría, debería Mario estar de color azul ahora cuando el macro se ejecute y Juana estar de color rosa. Bien, pero adicional a eso, vamos aquí a hacer cambios. Vamos a decirle aquí que este valor va a ser 20, este valor va a ser 20 y este valor va a ser 20. Y acá vamos a tener un 30. Entonces, se supone que el macro, cuando haga su nuevo cálculo, debe indicar que 20 más 20 más 20 son 60, más 30 al final debe dar aquí un resultado de 90, en el cual nos arrojó anteriormente un resultado de 50, ¿cierto? Entonces, si vamos a programador y vamos a macros, acá van a encontrar que aquí tengo ya ese macro que yo previamente grabé, el cálculo de calificaciones, en el cual yo puedo ejecutarlo directamente desde acá o incluso ver el código que se generó con esa grabación o eliminar ese macro. Pero en nuestro caso no vamos a hacer nada de eso. Vamos a insertar acá lo que se llama un botón de control de formulario. Este botón me permite a mí yo indicarle al momento de insertarlo acá cuál macro yo quiero que se ejecute cuando ese botón sea presionado. Mira aquí cómo me abre. Yo le digo, bueno, mira, yo quiero que cuando se presione ese botón se ejecute este macro que yo previamente grabé. Le digo acá aceptar. Miren aquí el botón cómo se llama. Yo puedo aquí editar ese botón, decirle que ese botón se va a llamar acá cálculo de calificaciones. Bien. Y vamos a cambiar las propiedades de este macro. Vamos a decirle acá, perdón, de este botón. A decirle que va a ser las propiedades. Y acá le voy a indicar, vamos a ver. Vamos a tratar de ejecutarlo. Lo voy a presionar. Y miren cómo en cuestiones de segundos ya él hizo el cálculo de
estas calificaciones. Eso puede aplicar para nómina, para inventario, para facturas. Usted puede hacer un macro para lo que necesite. Bien, miren cómo él automáticamente ajustó la sumatoria en base a los resultados, en base a los cambios que hicimos acá. Bien, miren cómo aquí él determinó que Mario finaliza en la O y no en la A como estaba María antes. Y Juana finaliza en la A y no sin la A como estaba Juan anteriormente. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes puedan, esas tareas que utilizan mucho de manera repetitiva, mes tras mes, semana tras semana, pueden automatizarla con la ayuda de un macro. Ya sea un macro grabado o un macro programado, no importa cuál sea. Bien. Ahora, una vez ya ustedes tengan realizado su macro, pueden venir acá a macro, pueden aquí modificar el macro y van a ver aquí el código que se generó detrás de esa grabación. Mira aquí el detalle de qué es lo que hace ese macro, cómo se llama el macro, la tecla, la combinación de teclas para ejecutarla y las diferentes selecciones de celda y diferentes funciones de suma y de formato que aplicamos. Todo este código deben hacerle una captura de pantalla y es la información que se va a colocar acá, una imagen de esa captura. Y en la parte de eliminar macro, van a venir acá a macro, tomar una captura de esto, indicando que aquí es donde se puede eliminar el macro. Bien. Entonces, ya una vez realicen todos estos puntos, van entonces a guardar el macro de la manera correcta. Pues el macro no se guarda como una hoja de Excel tradicional. Si lo guardan de una forma de Excel tradicional y me lo comparten, entonces no voy a poder validar que el macro funciona porque no me va a funcionar. Bien. La forma correcta para nosotros guardar ese macro es a través del menú archivo, guardar como, y selecciona acá su carpeta y coloca su nombre, pero en el tipo de archivo van a seleccionar en el tipo de archivo el que dice libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Esta es la opción que van a seleccionar, que es el tipo de archivo XLSM. Cuando lo guardan con ese tipo de archivo, aquí guardar, si vamos a la carpeta donde se almacenó, van a darse cuenta que el icono es diferente. Mírenlo acá. Me dice que es una hoja habilitada para macro, hojas de cálculo habilitada para macro. Y lo de la forma tradicional está acá de esta forma. Bien. Entonces, ese archivo práctico lo van a colocar en el área correspondiente acá. Coloque aquí la actividad de la unidad, actividad 1 de la unidad 4. Bien. Y ya con esto entonces concluiríamos el contenido de esta semana, que son estas dos unidades. ¿Alguna duda, aclaración sobre los puntos que hemos visto el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto, señores. Entonces, sería todo por el día de hoy. Para mí un placer haber estado con ustedes. Cualquier duda que surja, estamos a la orden por las diferentes vías que ya ustedes conocen. Espero que les haya gustado el encuentro. Pasen buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bendición.